Acompáñeme, por favor, a la carta del apóstol Pablo, escrita a los filipenses desde una prisión en Roma. Filipenses capítulo 2, vamos a leer los versículos 14 al 18 y el sermón de esta mañana lleva por título: Haced todo sin queja ni contiendas. Y dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Filipenses 2, verso 14 al 18, la siguiente verdad: Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, dice Pablo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Quisiera introducir mi sermón con una cita del pastor John MacArthur, comentando este pasaje que tenemos acá. Y el pastor MacArthur dice lo siguiente: la sociedad moderna occidental se ha destacado por ser la cultura más próspera de la historia de la humanidad. Salvo por los más pobres, las personas tienen todo lo que necesitan y gran parte de lo que desean. Con todo, dice MacArthur, se sienten rara vez satisfechas. En consecuencia, esta es también quizá la sociedad más insatisfecha que ha existido. Y noten esto: a medida que la economía crece, ¿escucharon eso? No dice a medida que la economía va en descenso, no dice MacArthur, este pastor americano, dice a medida que la economía crece, las personas parecen más descontentas y se quejan más con cada generación que pasa. Y noten eso, se quejan más descontenta, aun cuando la economía crece. Sigue diciendo MacArthur: el descontento va en aumento gracias al mundo fantasioso de las películas, la televisión y la publicidad. Con el fin de generar insatisfacción, los medios atacan sin cesar los sentidos con imágenes atrayentes y muchas veces irreales, denominada perfección plástica. Sigue diciendo: algo que alienta esa fascinación es la firme convicción de que la felicidad personal, aunque resulte esquiva e inalcanzable, constituye el objetivo supremo de la existencia. Última porción de la cita. Los mandamientos bíblicos para los creyentes de no quejarse, como lo veremos hoy, evidencian que la iglesia de Cristo no es inmune a este mal. ¿Cuál mal? El descontento, la falta de satisfacción. Y termina la cita con esto: la iglesia de Cristo hoy tiene demasiadas, no pocas, demasiadas personas quejumbrosas y descontentas. Fin de la cita. Y noten lo que el pastor MacArthur ha dicho. Él dice: las personas, a medida que tienen más, parecen estar más descontentas. No dice cuando tienen menos. No dice cuando no tienen lo que desean. No, cuando tienen todo lo que desean. Son las personas más descontentas y quejumbrosas que hay. Yo lo cité hace poco, pero Dios nos ha dado un libro en la Biblia que es Eclesiastés, serie que vamos a retomar en unas semanas, y nos muestra cómo luce la vida sin Dios. Eso es lo que es Eclesiastés. Y allí Salomón nos dice que él no negó a sus ojos ninguna cosa que deseara. Dice que tuvo viñas, tuvo como réplicas del huerto del Edén, decía un comentarista. Tuvo un harén de 1000 mujeres. Riquezas por montones,
Ningún hombre a lo largo de la historia humana, ni siquiera Rockefeller, ha tenido tanto como lo que tuvo Salomón. Y Salomón dijo que tuvo absolutamente todo lo que deseaba, y a pesar de eso vemos a Salomón completamente insatisfecho. O sea que si tú tienes la idea de que obteniendo más cosas te vas a sentir más tranquilo y más satisfecho, error. Te lo puedo decir, Salomón nos los recuerda la escritura, las estadísticas y comentarios como los que escuchamos de este pastor americano, MacArthur, que vive en un país muy próspero. Y él dice, crece la economía, más insatisfacción y más queja. Alguien un día me decía, es interesante que los países que gozan de mayor prosperidad son los países con un mayor índice de suicidio. Increíble. Insatisfacción, queja, aun cuando tienen todo lo que desean. Así que si tú crees que estando más cómodo, teniendo más cosas, vivirás más satisfecho, error. Y eso es precisamente de lo que trata, o parte de lo que trata, la exhortación del apóstol Pablo a los filipenses. El texto que leímos al principio es una gran amonestación a guardarnos de la queja y de las contiendas. Es una amonestación a hacer la diferencia ante una generación perversa. Es una amonestación a que hagamos evidente la salvación que Dios nos ha concedido por medio de Jesucristo. Y Pablo en el versículo 14 de Filipenses 2 comienza con las palabras de haced todas las cosas sin murmuración y contienda. No dice algunas cosas, Pablo, no dice las que te parecen, no dice las que tú puedas justificar, dice todas las cosas, hazla sin murmuración y sin contienda. Y si tenemos en cuenta el contexto inmediato, todas las cosas a las que Pablo se refiere aquí, que debemos hacer sin murmuración ni contienda, tienen que ver con lo que implica el ocuparnos en nuestra salvación. ¿Qué es lo que Pablo ha dicho antes? Pablo les ha dicho a los filipenses, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y la idea de la expresión salvación allí es santificación, lo cual hemos dicho que es crecer a la madurez cristiana, crecer al carácter de Cristo, crecer en piedad. Eso es santificación. Y Pablo dice, mientras se ocupen de estas cosas, mientras se ocupen de su salvación, mientras se ocupen de ser santificados, echando manos de los medios de gracia y los recursos que Dios ha provisto, háganlo sin murmurar, sin quejarse y sin contender. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que uno de los medios que Dios usa para santificarnos es el sufrimiento. Es un instrumento divino para quitar de nosotros nuestras impurezas, pero también para mostrarnos nuestro pecado, para llevarnos de esa manera a Cristo y ser conformados al carácter moral de Él. Y cuando tú y yo estamos sufriendo, que es un medio santificador, podemos llegar en medio de ese medio santificador, que es el sufrimiento, a quejarnos y a contender. Y Pablo dice, no, hagan todo, ocuparse en su salvación, echando manos de esos medios, sin murmuración y contienda, entendiendo que la abundancia, la escasez, el sufrimiento, la lectura de la Biblia, la exposición de la palabra, la vida de iglesia local, la oración, etcétera, etcétera, son medios que los van a santificar. Así que mientras se ocupen de esos medios para que crezcan a mi imagen, háganlo sin murmuración y contienda. Pablo está diciendo, todas las cosas incluyen todos nuestros deberes que se encargan de santificarnos, como nuestros deberes familiares, nuestros deberes eclesiales, nuestros deberes laborales, sociales y estatales. Pablo está diciendo, todo lo que requiere ese proceso de santificación debe hacerse sin murmuraciones y contiendas. Pablo dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Pablo está preso en Roma. Y la iglesia acá está sufriendo también la tiranía de Roma. Y viviendo bajo la presión del sistema tirano de Roma. Era muy posible que los filipenses se inclinaran a la murmuración y se quejaran de las condiciones en las que vivían.
Por eso Pablo les exhorta a vivir sin murmuraciones y discusiones en la corrompida sociedad maligna y perversa donde les había tocado vivir. Y Pablo dice, haced todo sin murmuraciones. Y Pablo usa una palabra griega que se pronuncia algo así como gongumus. Algo así como cuando tú estás murmurando. Gongumus. ¿Por qué? Porque esta es una palabra onomatopéyica, que suena como los ruidos guturales y rezongos que suelen hacer las personas cuando se irritan. O sea que aún el mismo significado de la palabra está asociado con lo que Pablo viene aquí, murmuración, gongumus. Y esta palabra denota una respuesta negativa frente a algo desagradable, molesto, frustrante y que surge de la idea egoísta de que es algo inmerecido. Esta palabra griega está relacionada con la queja y con el disgusto. Por eso mi sermón se llama Hacer todo sin queja y contiendas. Y Pablo dice aquí, o el significado de esta palabra, es una respuesta desagradable, molesta, frustrante, de queja, que surge de la idea egoísta de que es algo inmerecido. Señores, que tú debiste consultarme esto antes de traer esta calamidad a mi vida. Yo no me merezco esto, Señor. ¿Tú crees que yo merezco esta vida, Señor? De estar luchando todos los días, viviendo el día tras día, viviendo con lo justo, no teniendo para consentirme, para darme mis lujos, viviendo un poco más cómodo en el país de las maravillas, un pedacito de cielo en la tierra. Señor, no me parece justo. Esto es algo inmerecido. Yo no merezco esto. Ustedes no han escuchado a esas personas que se van de un lugar a otro y dicen, es que yo no merezco este tipo de vida. No, tú no sabes lo que mereces realmente. Y surge de ese corazón, de esa idea egoísta de que yo no creo que nosotros en Venezuela merezcamos vivir así. No, merecemos vivir peor debido a nuestro pecado. Y nuestra queja, nuestra frustración, nuestro desagrado surge de esto, de esa idea egoísta de que es algo inmerecido lo que yo estoy recibiendo. Hermanos, decía un comentarista, la murmuración es enemiga del contentamiento y síntoma de un problema espiritual profundo, como veremos hoy. O sea que si yo veo un hermano, una hermana quejándose, yo no debo verlo como que, ay, bueno, él tiene razones para quejarse. Yo por lo menos tengo para estar así, él no. No, es un problema profundo el que usted tiene, si usted es de los que se vive quejando. Sigue diciendo este comentarista, la murmuración y la queja han causado mucho daño a la obra de Dios y al testimonio cristiano ante el mundo inconverso. El servicio al Señor siempre debe hacerse sin descontento y queja. Por eso el salmista dice, servid a Jehová con alegría en el Salmo 110:2. Servir a Jehová con alegría. He estado leyendo en estos días acerca de el trabajo como un medio de adoración a Dios. Y el escritor decía que nosotros hemos sido creados no para ser holgazanes, sino para trabajar. Es parte de la vocación que Dios nos ha dado. Nuestro Dios es un Dios que trabaja. Nuestro Dios no es un Dios vago. Y nosotros estamos llamados a reflejar su imagen. Y él dice que muchas personas han pensado que si yo trabajo para la iglesia del Señor, mi trabajo es más espiritual que el del zapatero. Y eso fue algo que hizo Roma. Roma dividió el trabajo espiritual, es el que hacen los pastores, los obispos, y el trabajo secular, el que tú haces con un patrón normal, pero la Reforma dice no es así. Tanto el zapatero como el pastor están llamados a servir a Dios en su área, por lo tanto ambos trabajos son espirituales. ¿Cuál es el punto aquí, mis hermanos? Que a veces nosotros decimos, si tan solo yo trabajara para la iglesia, serviría con más alegría. No tuviera que luchar con estos compañeros de trabajo, impíos. ¿Fuera tan bonito mi trabajo?
Pregúntanos al pastor Rubén si es así de bonito. No, nosotros lidiamos con hombres pecadores también. Yo no trabajo con personas que están en estado de glorificación, no sé si alguna está ahí, no me lo ha dicho. Todos son una obra en construcción. Y pensamos que si trabajamos o servimos a Dios aquí podemos hacerlo con más alegría. No, la Biblia nos llama a servir al Señor con alegría en todas las áreas. Inclusive, aún en la iglesia del Señor, se puede hacer algo correcto con la motivación incorrecta. Acompáñenme a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 9. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 9. Tienen mucho tiempo sin leer Primera de Pedro, veo, no llegan tan rápido allá. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 9, dice la Escritura: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, y la palabra ya es la misma de Filipenses, sin queja. Y miren la idea, que se puede hospedar un hermano obedeciendo un mandato cristiano y hacerlo con la motivación incorrecta. Por eso Pedro dice, hospedaos los unos a los otros sin quejarse. En un momento el pueblo de Israel iba a ofrecer sacrificios a Jehová en el templo, sacrificios buenos que llenaban el requisito que Dios había establecido, pero Dios dice que los rechazó dichos sacrificios porque Él conocía las intenciones de su corazón. A Dios no solo le importa lo que hacemos, sino con la motivación con la que lo hacemos. Lo que vayas a ofrecerle a Dios puede ser inclusive la obediencia a algún mandamiento divino, pero si se hace con una motivación incorrecta, es una abominación a Jehová lo que estás haciendo. Entonces dice, hospedaos los unos a los otros y háganlo sin murmuraciones. Incluyo eso porque Pablo dice hacer todo sin murmuraciones, incluye absolutamente todo. Haciendo un bien también se puede hacer un mal. Es por esa razón que Pablo dice hacer todo sin murmuraciones y sin queja. Ahora quiero llevarlos por unos minutos al Antiguo Testamento, al libro del Éxodo. Éxodo 14, por favor, vamos a ver unos textos de Éxodo sin números. Le pido que me sean pacientes, pero vamos a meditar en estos textos que nos van a ampliar un poco más la idea y lo destructiva que es este pecado de la queja. Éxodo 14, versículo 10. Éxodo 14, verso 10. ¿Estamos allí? Amén. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Hermanos, todavía no habían terminado de salir de Egipto y ya se estaban quejando. El pecado de la queja viene desde un inicio, desde la caída del hombre. Adán fue el primer hombre que se quejó. Apenas desobedeció a Dios, culpó a Eva por su pecado y se quejó al Señor diciendo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En vez de aceptar su culpa, culpó a Dios. Pero miremos ahora Éxodo 16, verso 1 al 3, sin perder de vista lo que el pueblo de Israel viene haciendo, para que veamos que el pecado de la queja que Pablo amonesta en el nuevo pacto no es un pecado nuevo que surge dentro del pueblo de Dios, sino es un pecado muy antiguo que viene desde la caída del hombre. Éxodo 16, verso 1 al 3. Éxodo 16, 1 al 3, dice la Escritura. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud.
Ahora vuelven a quejarse por una supuesta escasez de alimentos. Decía, mira, nosotros estábamos tan sabrosos, Moisés, allí frente a la olla de carne. Esto es algo inmerecido. Yo no merezco que me interrumpan cuando estoy así tan apasionado. No lo merezco. Volvemos al texto. La idea de ellos era, yo no merezco vivir así. Nosotros merecemos, Moisés y Aarón, es estar junto a la olla de carne, comiendo pan y no aquí pasando hambre. Se quejaron cuando iban saliendo, se quejaron cuando no había que comer. Ahora vayamos a Éxodo 17, versículos 1 al 3. Éxodo 17, 1 al 3. Ya lo que dice la palabra: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Otro suceso. Y altercó el pueblo ¿con quién? Con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a quién? Ya va, pero se estaban dirigiendo a Moisés. ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed. ¿Y qué hizo? De nuevo la misma idea de Pablo, pero ahora en hebreo. Y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos desde a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Queja tras queja tras queja. Números, vayamos ahora al libro de Números. Números 11, verso 1 al 2. Números 11, verso 1 al 2. Números 11, verso 1 al 2, dice la palabra de Dios lo siguiente. Aconteció, dice la Biblia, que el pueblo ¿qué? La misma idea que venimos viendo y que se expone en Filipenses. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de ¿quién? Ya va, hermanos, si ustedes leen los capítulos antes de Números, consideran el contexto de Éxodo, el pueblo se viene quejando contra Moisés y Aarón. Y está diciendo que llega a oídos a Jehová. Y dice, y lo oyó Jehová. ¿Y qué pasó? Y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Hermanos, Dios se llenó de ira y descendió fuego cuando el pueblo se queja. Quiere decir que tú y yo no podemos ver el pecado de la queja como algo liviano o como algo que podamos justificar. Dios aborrece la queja, la detesta. Cuando Dios llega a los oídos de Jehová, que el pueblo se queja, Dios hace descender fuego. Y dice que ardió su ira, se molestó Dios cuando escuchó a este pueblo quejoso. Se quejaban por todo. Cuando no tenían alimento se quejaban. Cuando tenían alimento pero le faltaba agua se quejaban. Cuando estaban esclavos se quejaban. Cuando están siendo liberados se quejaban. Cuando le cae del cielo únicamente maná y codornices se quejaban. No tenían comida. Dios les provee el alimento del cielo y codornices. Pero ya se fastidiaron de comer maná y codornices y se quejaban. Hermano mío, ¿y qué si Dios te pone a comer otras cosas?
¿Y qué si Dios solo te pone a comer maná y codornices? ¿Y qué? ¿No viene de su mano? Hermanos, quiero que todos ustedes sepan que el pecado de la murmuración surge en medio de la incredulidad. ¿Crees tú que Dios cuida de ti? ¿Crees tú en la providencia de Dios? ¿Crees tú en el amor paternal de Dios por sus hijos? Hoy entonces menos entiendo. Ahora menos comprendo. Creemos todo eso, pero no entiendo por qué reaccionamos de otra manera en la presión. Pareciera que estuvieran mintiendo lo que acaban de decir. La queja es una afrenta directa hacia Dios. El pueblo se queja con Moisés y Aarón y Dios hace descender su ira. Y la Biblia nos dice que es contra él su ira. Contra él la queja. ¿Por qué? Porque es Dios quien orquesta cada una de las situaciones que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, quejarse en alguna de esas circunstancias es quejarse contra Dios. Hermanos, Dios toma nuestras quejas personalmente, dijo un siervo del Señor. Dios toma nuestras quejas personalmente. Te puedes quejar con el que sea. Con el que sea, pon el nombre que sea. Y es una afrenta hacia Dios, porque es Dios quien ha permitido dichas circunstancias. Pudo haberla evitado Dios y no lo hizo. Al pueblo de Israel, esta queja trajo grandes consecuencias. Y es que aquellos que se quejaron no entraron a la tierra prometida debido a su pecado. Yo les voy a leer Números 14, verso 22 al 23. Dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me irritaron la verá. Y según Éxodo 11, el pueblo que irritó a Dios fue el que se quejó. Y Dios dice: ese pueblo que se quejó no verá la tierra de la cual juré a sus padres. Quiere decir que el pecado de la queja tiene consecuencias en tu vida y en la mía. O sea que la queja no es algo con lo que tú y yo podamos jurar. Por eso Pablo dice: mientras se ocupen en la salvación, háganlo sin quejarse. Cada queja del cristiano es contra el Señor. Y es uno de los pecados más horribles, porque niega la soberanía y el cuidado paternal de Dios. Asimismo, quejarse contra otros creyentes es especialmente grave, una afrenta a Dios, porque esos creyentes son hijos de Dios. La incredulidad nos dice que nuestras circunstancias son mayores que Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios está por encima de nuestras circunstancias, gobernando cada situación para su gloria y para mi bien. Pero Pablo usa otra palabra. Regresemos a Filipenses 2. Filipenses 2:14. Dice: hágase todo sin murmuraciones y contiendas. Y esta palabra viene de la frase o la palabra griega dialogismos, cuyo significado fundamental es razonamiento interno, y es el término que dio origen a la palabra diálogo. La murmuración está más relacionada con nuestras emociones. La contienda aquí está más relacionado con el uso de nuestro intelecto. Y esta palabra dialogismos, con el tiempo, la expresión pasó a abarcar los conceptos más específicos de cuestionar, poner en duda o discutir la verdad de un asunto. Esta palabra griega también puede definirse como un cuestionamiento acerca de lo que es verdadero. Y Pablo está diciendo: tengan cuidado con lo que están haciendo, filipenses. Porque mientras se ocupan en su salvación, mientras Dios está usando medios extraños inclusive para santificarlos a ustedes, ustedes pueden estar cuestionando cada una de esas cosas. No solamente los medios que está usando Dios, sino es un cuestionamiento a Dios mismo.
porque esta palabra es un cuestionamiento acerca de lo que es verdadero. Y nosotros tenemos mucho esta tendencia a cuestionar absolutamente todo, pero hay un peligro cuando empezamos a cuestionar lo que nos da evidencia de ser verdaderos. Nosotros a veces llegamos a pensar cuando estamos discutiendo con alguien como si nosotros estamos dentro de esa persona y conocemos lo que está en el corazón de esa persona. No, error, tú no conoces a la persona. Tú no eres Dios. La Biblia dice que solo Dios escudriña los corazones y que solo Dios conoce las intenciones del corazón. Nosotros podremos juzgar en base a los hechos, no en base a las motivaciones del corazón. Pero tú sí vas a dar cuenta por las motivaciones de tu corazón. Esta palabra griega expresa también la idea de insatisfacción y duda. Habla de las actitudes de nuestro corazón. Pablo dice, dejen de quejarse mientras ustedes se ocupan en su salvación. Dejen de cuestionar lo verdadero mientras ustedes se ocupan en la salvación. Hermano, no hay duda de que el pecado de la murmuración y la discusión son característicos de una generación maligna. Si hay dos cosas que caracterizan a la generación en la que vivimos, son que vivimos en una generación quejumbrosa y en una generación que vive contendiendo y cuestionando lo verdadero. Esas son las características de esta generación perversa. Por eso Pablo dice, ustedes no son así, no deben ser así. Para tratar con los quejumbrosos de la congregación filipense y en otros lugares, Pablo primero les ordena dejar de quejarse y luego les presenta razones para obedecer este mandamiento. Miren lo que dice la Biblia en el verso 15 de Filipenses 2. Para que seáis ¿qué? Sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Usa tres palabras, irreprensibles, sencillos y sin mancha. Pablo dice, esta es la razón. Le voy a dar tres razones por las cuales ustedes deben hacer todo sin quejarse y sin contienda. Y si es necesario que sean irreprensibles. Y esta palabra nos habla de alguien que no da razones para ser censurado. No estoy hablando de alguien perfecto. Estoy hablando de alguien de buen testimonio. Esta es una persona que reconoce sus faltas. La persona irreprensible vive lo que profesa. Esta no es una persona que tiene una cara en la casa y otra actitud en la iglesia y otra actitud en el trabajo. No. Esta persona, su testimonio es consistente en cada área. Mi hermano, y no se trata aquí, fíjense, que es una persona que no da razones para ser censurado. O sea, que está relacionado con el testimonio que los demás ven en ti. No lo que tú dices acerca de ti. Nosotros hablamos muy bien de nosotros mismos. No, yo, pastor, últimamente ando más espiritual que antes. Yo, mire, si viera cómo yo he crecido en la fe, si viera lo ordenado, lo organizada que yo soy, lo disciplinado, lo diligente, lo servicial. Wow, usted se quedaría sorprendido, pastor. Dirían en Yaracuy, viví con él. Nosotros hablamos muy bien de nosotros mismos. Dejemos que sean los demás los que digan algo de nosotros. Y no me refiero solo en el trabajo. No me refiero solo en la casa. Pregunta a los hermanos de la iglesia, a vuestros pastores, qué tienen que decir de ti. Una vez tuvimos un caso aquí hace muchos años. Esta persona ya no forma parte de nuestras iglesias. Y había estado invitado a una conferencia. Y todos lo veían como una eminencia. Y cuando a mí me llaman y me dicen, mira, Plinio, vamos a tener esta conferencia, queremos que tú estés allí, va a estar, yo dije, ¿quiénes van a estar? Fulano, Mengano y Sutano. Y tú hablaste con el pastor de Sutano. No, ¿para qué? En Facebook se ve todo excelente. Se ve muy bíblico, muy buen testimonio. Déjeme decirle que el Facebook es muy mentiroso. Tú no montas un video peleando con tu esposa, ¿no?
Tú dices aquí con el amor de mi vida, todo es hermoso, ¿verdad? Bueno, cuando escudriñó más allá, se dio cuenta que estaba equivocado. ¿Y quién mejor para hablar un poco más de esa persona que su propio pastor? Por eso, no se queden con lo que decimos de nosotros mismos. Nosotros hablamos muy bien de nosotros mismos. Pablo dice, irreprensible no es alguien que tiene careta, es alguien que es íntegro, que no da razones para ser censurado. Y luego dice sencillos. Viene de la palabra akeraios, cuyo significado fundamental es ser puro, no adulterado. Este término se empleaba para describir al vino puro que no se mezclaba con agua. O sea que lo que Pablo está diciendo aquí es que la vida del cristiano debe ser absolutamente pura, no mezclado con pecado ni maldad, teniendo una cosmovisión cristiana de todas las cosas, teniendo a la Biblia como el estandarte de mi verdad, no mezclándonos con las ideas, los parámetros de este mundo. Sé que hay muchos en medio vuestro que ahora mismo tienen una pasión por la política. Y gloria al Señor por lo que están haciendo cada uno de ustedes. Qué bueno que podamos tener hombres cristianos que puedan levantar sus voces. Pero tengan cuidado de no hacer esto con motivaciones cerradas, para solamente lucir bien delante de los demás, como los que saben más que los demás, o presentando una cosmovisión distinta a la que la palabra nos da. Sean puros, puros. Y luego nos da Pablo un argumento y dice, como hijos de Dios. Eso me fascinó cuando lo leí. Porque los cristianos, dice Pablo, como hijos de luz, hijos de Dios sin mancha. Y esta palabra aquí en griego tiene mucha relación con la palabra irreprensible. Porque se describe algo sin mancha, sin imperfección. Hermanos, el carácter de los hijos de Dios debería estar libre de cualquier culpa, crítica o reprobación. Y dice Pablo, para que seáis hijos de Dios, como hijos de Dios, dice Pablo. Ellos debían vivir sin mancha ante los malignos, sin dar lugar a que los perversos señalen y acusen a los que han sido comprados con la sangre de Cristo. Yo sé que es excusa, pero es triste cuando uno escucha a un incrédulo decir, para ser como aquel que se llama cristiano, mejor me quedo como estoy. Es triste, aunque sea excusa. Y dice, sean irreprensibles, sencillos, sin manchas, como hijos de Dios. ¿Y saben qué nos dice esto? Que solo los hijos de Dios pueden modelar este estilo de vida. Solo los hijos de Dios pueden vivir y hacer todo sin quejas, sin murmuración. Solo los hijos de Dios pueden ser irreprensibles, sencillos y sin mancha en medio de una generación perversa. A veces llega un incrédulo y nos dice, mira, tengo diferencias con mi esposa. He sido un patán con ella. Inmediatamente el cristiano va a Efesios capítulo 5. Es que tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ah, sí, eso es lo que tengo que hacer. ¿Y cómo amó a Cristo a la iglesia? Bueno, la sirvió, le hizo esto. Ah, chévere. Error. Ese incrédulo no va a poder amar a su esposa como Cristo a la iglesia, porque necesita del poder del Espíritu Santo para hacerlo. Solo los hijos de Dios pueden modelar ese estilo de vida. Ese incrédulo lo que necesita es escuchar el Evangelio, convertirse al Señor para poder obedecer eso. Las cartas paulinas y pastorales están llenos de mandamientos solo para los cristianos. Filipenses 2, que estamos predicando de hace domingos, eso está hecho para cristianos. Si tú eres no cristiano, para tú poder vivir de esta manera, debes apartarte de tu vida de pecado. Confiar en la obra expiatoria de Cristo en la cruz, que es la única que puede redimirte de toda culpa y reconciliarte con Dios. Y así puedes vivir esto. De lo contrario, estás perdido. Solo los cristianos pueden obedecer esto. Por eso dice que solo los hijos de Dios pueden modelar ese estilo de vida. Dice, para que seáis irreprensibles, sencillos, en medio de una generación maligna y perversa. Nosotros
pertenecíamos a esa generación maligna y perversa. Solo el poder de Dios nos sacó de esa generación maligna y perversa. Aquellos que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe pertenecen a esa generación maligna y perversa. Pero mire lo que dice Pablo al final del verso 15. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, la Biblia nos dice que somos luz del mundo, ¿verdad que sí? Pero esa luz que nosotros tenemos nos las proporcionó Dios también. Y en medio de la oscuridad nosotros debemos brillar. Y cuando hablamos de esto pueden surgir muchas inquietudes. Y yo quiero dejar claro que el deber del cristiano no es apartarse físicamente del mundo. De allí es donde surge la idea de irnos al monasterio, aislarnos de todos. Y constantemente escucho, hermanos, yo no quiero estar en ese trabajo, pastor. Hay muchos incrédulos. Y yo no creo que ese sea el ambiente para mí. No, sí lo es, para que tú seas luminar en el mundo allí. Una luz allí. Pastor, es que en las universidades en Caracas hay muchos pecadores allí. Bueno, tú eres otro, solo que a ti tus pecados te han sido perdonados. Esa no es la reacción. La idea no es apartarnos físicamente de este mundo, sino apartarnos moralmente de Él. Moralmente de Él. Hermanos, quiero ir concluyendo con esto. Todos los hijos deben parecerse a sus padres, ¿verdad? Cuando nace un bebé, todos están, ¿y a quién se parece? Y a mí me llama la atención, y sin ofender si lo han hecho, se parece al tío fulano de tal. ¿Pero por qué si él no es su papá ni su mamá? No, se parece a la tía Rupertica de allá de Oriente. ¿Qué tiene que ver? Ella no lo engendró. Todo niño debe parecerse a papá o a mamá. ¿Cierto? Inclusive cuando crecen, tú ves en el hijo condiciones de su padre. Si vivía en una casa donde se hablaba duro, él va a hablar fuerte. Ya saben más o menos desde el ambiente en el que me crié. Y uno obtiene muchas de esas cosas de nuestros padres, porque todo hijo debe parecerse a su padre. La Biblia nos dice que somos hijos de Dios. ¿Qué tanto nos parecemos a nuestro Padre? Y yo no estoy hablando de ser una especie de dioses pequeños. Es una herejía. Estoy hablando del carácter moral de Cristo. ¿Qué tanto nos parecemos a Él? Es eso lo que Pablo está describiendo aquí. Hermanos, decía un siervo del Señor, la forma en la que vivimos nos acerca a la verdad o nos aleja de la verdad. Mire, decía un siervo del Señor que vivió por muchos años en los Estados Unidos. Y él cuenta lo siguiente, y él dice acerca de esto de ser luz en medio de un mundo oscuro. Dice, habían otros tiempos en los que habían muchos luminares en una nación, que hicieron un efecto significativo. Esos fueron los tiempos donde tú todavía encontrabas en cada corte a nivel de los países de Occidente que antes de ser llamado como testigo, tenían que jurar encima de una Biblia. Dice él, esos eran los tiempos en los que había una conciencia cristiana en la sociedad sin que la mayoría fuera cristiano. Dice él, esos eran los tiempos en los que la mayoría de las escuelas el día comenzaba con una oración al Dios de la Biblia. Eran los tiempos en los que las cortes tenían los 10 mandamientos colgados en sus paredes. Eran los tiempos en los que el aborto era un delito. Eran los tiempos en los que la prostitución era un delito. Eran los tiempos en los que el matrimonio igualitario era un delito. Eran los tiempos en los que la drogadicción era mínima. En medio de una sociedad oscura había una influencia cristiana en la sociedad. Por eso se le llamaba, o se le llama a nuestros tiempos post-Christian. Después del cristianismo. El cristianismo llegó, hizo su impacto y se fue. Y dice él, de hecho, en muchos lugares de Estados Unidos de Norteamérica,
Existía una ley que prohibía que los negocios abrieran el domingo porque era el día de reposo. Ya eso no está pasando. Aún los países más prósperos como Estados Unidos es un país sumamente inmoral. El país en el que vivimos, injusticias, una decadencia moral horrenda. Y me temo que la iglesia también ha olvidado su llamado de ser luz en medio de tinieblas. Queremos una sociedad cristiana, pero no estamos influenciando en nada. Nos estamos quejando y actuando como este mundo. Estamos olvidando que nuestro llamado es a ser sin mancha. Mira lo que dice Pablo en el 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de Dios. Solo con la palabra de Dios nosotros podemos ser luz en este mundo. Decía Ligon Duncan, comentando este pasaje, dice: la santificación tiene un costo. Un costo. Hermanos, viviendo estas palabras, viviendo la palabra de Dios, es como tú puedes ser luz en un mundo oscuro. Y Pablo dice que él está dispuesto hasta lo último, hasta el último sacrificio, hasta hacer el último sacrificio para ver a los filipenses creciendo en santificación. Mira lo que dice el 17: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. La ofrenda de libación que Pablo menciona aquí era una ofrenda de líquido, una ofrenda de líquido de vino, y se hacía como símbolo de gozo, mis hermanos. Debía ser vino puro. ¿Y saben qué? Este vino puro debía ser tirado en la base del altar. Y Pablo está diciendo: si yo tengo que ser derramado de esta manera al servicio de vuestra fe, para que ustedes filipenses crezcan en vuestra santificación, lo haré. Y esto, dice Pablo, para que ustedes puedan resplandecer. Hermano, ¿tú has visto alguna vez el servicio a tus hermanos como una ofrenda de libación? ¿O solamente te paras allí, o a tocar, o a predicar, o a venir acá solo porque te toca cumplir? Porque a veces pareciera que fuera solo por cumplir. La excelencia para otras cosas. Si hay remuneración, excelencia. Si hay mala remuneración, no. Vamos a hacer un Mateo, como le llaman, sin ofender a los presentes. Y Pablo, mira lo que dice en el 17 y 18, dice que yo me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo dice: yo estoy gozoso y yo quiero que ustedes también se gocen conmigo. Cuando nosotros nos paramos aquí a predicar la palabra, esto no es una clase de universidad. Dar la clase y bueno, ya, que cada uno entienda. Cada vez que tomamos un texto, estudiamos un texto, explicamos un texto y aplicamos un texto, es por amor a vuestras almas. Es que para que vosotros crezcan. Dios a mi esposa y a mí nos ha pasado por un horno de fuego fuerte a lo largo de los tiempos para que yo pueda crecer en fe y en gozo. Y mi deseo ahora es que ustedes también en el sufrimiento se gocen para que crezcan a la santificación y lo hagan sin quejarse y sin contender. Ese es el deseo de todo pastor. Pablo está hablando con un corazón pastoral. Yo me gozo y quiero que ustedes se gocen conmigo, filipenses. Hermanos, yo puedo vivir con gozo si asumo todo lo anterior. Si hay una conexión con este gozo de Pablo con todo lo anterior. ¿Y qué es lo anterior? Hacer todo sin quejarme, sin contienda, ser irreprensible, sencillo, sin mancha y ser luz en este mundo oscuro. Si yo vivo de esa manera, yo experimentaré el gozo en mi vida. Y la razón por la que nos guarda de la queja y de la contienda es cuando vemos a la mano de Dios obrando en cada circunstancia. Recuerden, nada nos satisface, solo Cristo nos satisface. Y luego de esto es como si Dios nos dijera: hijo mío,
hija mía, ve y represéntame en este mundo oscuro. Y hazlo sin quejarte, sin contender, siendo irreprensible, sencillo, sin mancha y luz en medio de una generación perversa. Ve y represéntame. Ve y sé luz en medio de tanto pecado. Ve y sé luz en Venezuela. Represéntame. Hermanos míos, que Dios nos ayude a vivir de esta manera, a crecer en santificación y a ocuparnos en nuestra santificación de esta manera, sin quejarnos, sin contender. Recuerden que Dios aborrece la queja y nada la puede justificar. Y siendo irreprensibles, sencillos y sin mancha, como hijos de Dios, en esta generación perversa y maligna que nos ha tocado vivir, para que de esa manera podamos ofrecernos como un sacrificio de libación por los demás y para que podamos gozarnos con los que se gozan. El Señor bendiga su palabra. Oremos.